Bueno, dijimos nosotros que la Gran Comisión no comienza con el hombre. La Gran Comisión comienza con Dios. Por eso el versículo 18. Aquí nosotros dijimos en el versículo 18 que Dios tiene 4 cosas importantes que se le ha otorgado a nuestro Señor. Él tiene autoridad, Él tiene derecho, Él tiene un dominio y Él tiene una jurisdicción. No voy a hablar más de eso porque creo que cada uno de nosotros ya estamos convencidos que el Señor tiene toda la autoridad sobre todas las cosas físicas, sobre todas las cosas materiales, pero también espirituales y sobre todo, sobre todas las almas de todas las etnias del mundo. Le pertenecen a Él. Él tiene un derecho. Él tiene un dominio, una autoridad, una jurisdicción, y por eso nosotros debemos llenarnos de valor para salir a hacer la obra misionera. Ahora, pero cuando llegamos nosotros al versículo 19, encontramos una palabra muy importante, por tanto, y esta palabra en el griego es la palabra poreutentes. La palabra poreutentes literalmente significa moverse, significa ir, significa caminar, significa viajar, significa avanzar. Dicho sea de paso, no es un verbo que esté en imperativo, es decir, Dios no nos manda a movernos, sino que Dios nos dice, muévete para algo más, pero muévete. No vas a poder hacer lo más importante si no te movilizas. Dios con la palabra ir nos está diciendo, muévete, no te quedes en tu rutina diaria. Desde que te levantas hasta que te acuestas, sigues la rutina y no quieres hacer ninguna modificación. Ninguna modificación para algún impacto espiritual que su palabra pueda hacer, y tampoco para que podamos tener un compromiso importante con la Gran Comisión. Por eso la palabra poreutente significa la importancia de que el cristiano se mueva. Ahora, aquí en este pasaje ocurre algo muy importante. Aquí el verbo, este verbo de acá, poreutentes, está en un sentido participial, se llama. Es decir, que está dependiendo, eso va a participar, esta palabra nos ayuda como la idea de que participa, no es la meta, participa para que pueda hacerse algo especial. Entonces, en otras palabras, algunos dirían que la mejor forma de traducirlo sería la palabra yendo, que mientras tú vas viviendo, mientras tú te vas moviendo, pero muévete, eso es lo que dice. Mientras tú vives, mientras tú vas. Por eso hay un ministerio del cual uno de nuestros hermanos es director en Perú, se llama Testificando Ando. ¿Cuándo escucharon de Testificando Ando? Está en internet. Y esa es la idea, que uno pueda vivir testificando. No es que testificamos en la vida, sino que nuestra vida testifica. Ya es un modo de vida. Y esa es la idea, movilizarnos mientras tú te mueves. Ahora, la idea es que no solamente aquí entendemos por esta palabra poreutentes, no se entiende solamente que se haga un viajes misioneros, por ejemplo. No está diciendo, bueno, haz viajes misioneros. No, sino vivan moviéndose con un propósito misionero. Es diferente, ¿verdad? No está diciendo acá, bueno, las iglesias tienen que organizar viajes misioneros. No, sino que vivas moviéndote con ese chip, con ese ADN diferente, con esa perspectiva diferente de que cada uno de nosotros somos misioneros. ¿O no somos, hermanos? Somos misioneros, porque ¿qué es un misionero? Un misionero no es necesariamente aquel que le han impuesto las manos y él está siendo comisionado y enviado para abrir una iglesia. Lo es, sí, de hecho, es lo más formal que hay. Ese encargo, ese comisionamiento es excelente, eso es bíblico, imponer las manos y enviar, y que pueda abrir una iglesia, plantar una iglesia, crear un movimiento de plantación de iglesias. Amén, gloria a Dios por eso. Pero en la Biblia la palabra
Apostelo, la palabra de donde viene la palabra enviado, significa básicamente que ha sido comisionado para realizar una determinada misión. Y todos tenemos esa misión. ¿Quién puede decir, no, esa misión no es para mí? Yo no he sido comisionado, porque a mí no me han impuesto las manos. Yo no he sido llamado por el Señor para ir al campo y quedarme. ¿Y quién ha dicho dónde y qué parte de la Biblia que dice que todos tenemos que ir a un campo y plantar ahí una iglesia? Pero podemos hacer misiones de diferentes maneras. Y podemos hacer misiones también moviéndonos hacia el campo, de repente para visitar. Ahora tenemos oportunidades, hemos escuchado a nuestro hermano Felipe, a nuestra hermana Ruth, estamos escuchando, y hoy, si hay tiempo, vamos a ver otros testimonios de oportunidades para poder ir al campo. El pastor Luis, que me estaba contando de la obra de los Ashuar, qué tremendo, hay oportunidades. Ahí está el hermano Rolo, en Colombia, hay oportunidades de apoyarles, de visitarles, de amarles, de cuidarles, sí lo hay. Entonces, hermanos, la misma iglesia primitiva entendió esto. Ellos entendieron en viajes. Ellos entendieron que uno podía moverse con propósitos misioneros a través del comercio, a través de acercarte a tu cliente, a través de comprar algo en esa tienda donde siempre compras, o echas gasolina o nafta, ¿cómo le llaman acá? Benzina, sí, cada país, ¿no? Y tú ahí siempre vas a un lugar y conoces a esas personas. ¿No es cierto que conocemos? En Perú le decimos tenemos un casero, una caserita ya. ¿Y por qué no? ¿Por qué eso no es misiones? ¿Por qué no puede ser misiones, movernos hacia ellos, pero con un propósito misionero? Y en nuestro corazón decimos, Dios me ha hecho misionero, yo soy misionero a ellos, a ese vecino que está medio difícil de amarle porque siempre te está incomodando, o a veces siempre está ahí haciendo cosas que no te agradan. De repente aún en la persecución, la Biblia nos enseñó que aún la persecución es una oportunidad. Hechos 8.1, por eso nosotros predicamos, si nosotros no somos obedientes a Hechos 1.8, Dios va a traer un Hechos 8.1 a nuestra vida, porque Dios es el más interesado que su nombre sea extendido en toda la tierra. Entonces la persecución es una cosa, la migración, acá está nuestro hermano de Venezuela, la migración mismo es una oportunidad para que el Señor te pueda a ti dar un nuevo campo de vida. En nuestra iglesia estamos agradecidos por varias familias venezolanas que han llegado. Algunas de ellas han conocido a Cristo en la iglesia. Nos gozamos con ellos. Ahora están preparándose, capacitándose en el seminario para salir al campo misionero. Pero otros vinieron ya creyentes medios tibios, pero ahí en la iglesia empezaron ellos a tomar las cosas en serio. Y una de las familias de ellos está con el corazón dispuesto para ir a servir a Asia. Y Dios quiera que eso se confirme y algún día también podamos enviarlo a ellos. Pero gracias a Dios por la migración, gracias a Dios también por esa expansión natural. Si el Señor te permite que tú puedas tener un poquito más de acceso a otras personas, que te acerques a otras personas, son oportunidades para que nosotros podamos tener esa mentalidad de movernos con un propósito misionero. Entonces, hermanos, en la Biblia encontramos que el cristianismo siempre fue dinámico. Lo que no es dinámico es lo contrario al cristianismo. El cristianismo siempre ha sido movernos, movilizarnos. Mira el libro de Hechos y cuenta todas las historias en que la iglesia estaban moviéndose. Más bien cuando no se movía, ahí es donde el Señor trajo persecución. Entonces muchas iglesias, hermanos, a veces caemos, voy a unirme al grupo, caemos en una actividad ocasional para las misiones. Y como decía el pastor, que a veces hacemos solamente énfasis de misiones en ciertos momentos del año. No, porque si misiones va a ocupar un espacio en el calendario, eso no es misiones. Si misiones va a ocupar un espacio en tus posibilidades, eso no es misiones. Si misiones
solamente va a ser una oportunidad que se acerque a ti. Eso no es misiones. Misiones tiene que ser más que una actividad ocasional. Misiones es una condición de obediencia al gran mandato de Dios. Tenemos nosotros que decir: estoy dispuesto a obedecer. Como dice la Biblia, debo ser llevado como esclavo, como prisionero, como esclavo a la obediencia a Cristo. Ese es un corazón que quiere decir al Señor: Señor, úsame. Quiero que tú me lleves, me des las oportunidades, ayúdame a buscar oportunidades. Esa es la palabra, por eutentes. Pero luego llegamos a otra palabra importante, que es la palabra mateteúsate. Y esa es la palabra que vemos nosotros acá en el idioma revelado para la palabra discípulos, hacer discípulos. Y todos alguna vez hemos escuchado que esta palabra mateteúsate es una palabra considerada la más importante del versículo, porque esta palabra sí está en imperativo, y esta palabra justamente significa que nosotros podamos formar discípulos. Entrenar significa formar, significa entrenar, significa desarrollar y significa producir. ¿Qué tenemos que formar? Discípulos. ¿Qué tenemos que entrenar? Seguidores de Cristo. ¿Qué tenemos que desarrollar? Aprendices, personas creyentes que van a ir desarrollándose en su vida. Y debemos producir vidas así, con la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este sería el verbo central. Este es el verbo central del versículo 19. Está en imperativo esta palabra mateteúsate, que significa ser discípulos. Pero yo quiero explicar un poquito. ¿Qué significa para ti un discípulo bíblicamente? Y eso es lo que quisiera que por un momento podamos terminar y concluir con esta definición completa. ¿Qué es hacer discípulos? Porque eso va a determinar el éxito de la gran comisión. A ver, pregúntale al que está a tu lado y así podemos interactuar un poquito. Dile, para ti, ¿qué significa un discípulo bíblicamente? ¿Quién es un discípulo? Porque acá nos dice que debemos formar discípulos, hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? A ver, compartan una pequeña definición. Ok, bueno, habremos escuchado buenas definiciones. Yo creo que nadie ha dicho que discípulo es un convertido nomás. ¿Alguien dijo que discípulo era un convertido? Yo creo que es... De hecho, todo discípulo es un convertido. Pero no todo convertido es un discípulo. Entonces, no es solamente un convertido. No es solamente un asistente a la iglesia. No es solamente un oyente de los cultos. Un discípulo, como su nombre dice, va más allá. Es alguien, yo tengo acá 5 definiciones que quiero dárselo rápido. Es alguien que sigue a Cristo. Número 1. Número 2. Alguien que aprende de Cristo. De Cristo. Alguien que obedece a Cristo. Alguien que obedece a Cristo. Alguien que vive como Cristo. Alguien que vive como Cristo. Por eso antes le decían cristianos como apodo, ¿verdad? Como Cristos pequeños. Que vive como Cristo. Y número 5, alguien que reproduce la vida de Cristo en su vida. Alguien que muestra a Cristo a los demás. ¿Por qué es importante hacer discípulos, hermanos? Yo sé que el tiempo me gana, pero ahorita voy a concluir. Pero ¿saben por qué tenemos que hacer discípulos, verdaderamente discípulos? Porque necesitamos que la gran comisión sea extendida, que sea obedecida por más personas. Y si solamente tenemos creyentes en las iglesias, en nuestras iglesias, muy buenos hermanos,
que están participando de los cultos y de algunas actividades de la iglesia, pero no son discípulos, la gran comisión siempre va a ser hecha solamente por algunos. Necesitamos que la gran comisión sea hecha por más personas, que la gloria de Dios pueda maximizarse. Y la única forma de maximizar la gloria de Dios es cuando más personas nos empezamos a comprometer en la gran comisión. Por eso no es solamente predicar el evangelio y que alguien se convierta. Se requiere que se convierta esa persona en un discípulo, y tenemos que gastar tiempo para eso. La iglesia va a fracasar, discúlpenme que les diga de esa manera, pero nuestras iglesias van a fracasar cuando solamente producimos asistentes. Como esas iglesias que lo único que le importa es que haya número, y promocionan mucho cuánto asistente ha tenido, y ellos quieren empezar a crear una forma de éxito que no es el que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces una iglesia va a fracasar cuando solamente se está produciendo asistentes, pero no discípulos. Pero ¿saben cómo es que una iglesia va a fracasar mucho más? Cuando produce discípulos, pero discípulos que no discipulan, que no producen otros discípulos. Entonces, cuando hay discípulos en nuestra iglesia que se están formando, pero no se llega al propósito final, que ellos discipulen a otros, entonces la iglesia habrá fracasado, porque estará sintiéndose que están haciendo la obra, pero no la están haciendo completamente. Lo que nosotros necesitamos es discípulos que hagan discípulos. Por eso, si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, hubiéramos llegado al versículo 20. El versículo 20, en otras palabras, es cómo sostener el desarrollo de discípulos en nuestra iglesia. Necesitamos hacer un trabajo serio con discípulos. Si hermanos, todo el ministerio de la iglesia, todo el resumen del ministerio de la iglesia se resume básicamente en eso: ir y hacer discípulos, pero discípulos que hagan discípulos. Mira, nosotros como misioneros, ¿cuál es la labor que hacemos? La labor que hacemos todos nosotros como misioneros es llevar el evangelio, evangelizar, y que esa persona que hemos ganado para Cristo, o alguien que en la iglesia ha llegado y ha sido ganada para Cristo, nosotros le comencemos a discipular. Ahí se completa la gran comisión. La gran comisión no se completa con solo ir y predicar el evangelio. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Con otra palabra ahí, y con eso voy a terminar porque ya la hora está ahí y la hora avanza. Miren la otra palabra, la otra frase. Dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí el término es pantataedne. Pantataedne. ¿Qué significa pantataedne? A todos los grupos étnicos. La palabra etne es en plural, la diferencia que el castellano, ¿no? La palabra etnos es en singular, pero la palabra etne o etne es la palabra en plural, que significaría a todos los grupos étnicos. Por eso Apocalipsis 7:9. ¿Cómo crees que se va a lograr Apocalipsis 7:9? Cuando nosotros tomamos la gran comisión, formamos discípulos, pero discípulos que hagan discípulos en todas las naciones. Si nuestra iglesia solamente tiene una responsabilidad con nuestra propia etnia, por ejemplo, serían los mestizos de la ciudad aquí, y solamente estamos entregados, y todos los días de nuestra vida hasta que morimos servimos al Señor ganando almas y discipulando solamente a nuestro propio grupo étnico, habremos hecho la gran comisión a medias, solamente a medias, porque la gran comisión no dice llena de todo el evangelio y hace una gran cantidad de discípulos que hagan discípulos en tu propio grupo étnico. No dice eso. No habla de un etnocentrismo. ¿Se entiende la palabra? No habla de que nosotros amemos tanto nuestro grupo étnico que queramos y anhelemos la salvación de todos. No es igual de ese sentimiento natural
y filial que tenemos con nuestra familia. Sí queremos que toda nuestra familia se convierta a Cristo, ¿verdad? Sí, eso lo anhelamos fuertemente, pero así no es para con nuestra propia etnia. Dios sí nos ha dicho que tenemos nosotros que tener un impacto en todas las etnias del mundo, hermanos. Y todo lo que podamos. Es cierto que no vamos a llegar a todas las etnias del mundo, porque vemos nosotros que el mundo es un mundo bastante grande. Hay 6.800 grupos étnicos no alcanzados. De los 16.000 que dicen los misiólogos que hay en el mundo, de 16.000 grupos étnicos, 6.800 grupos étnicos no son alcanzados por el Evangelio. Entonces tenemos que hacer algún impacto. Sí, hemos estado aprendiendo en estos días que para participar en misiones tenemos que hacer las tres cosas más conocidas: orando, dando y yendo. Pero no es la única manera solamente de hacer misiones. Hay muchas formas más de involucrarnos en misiones, no solamente orando, que sí deberíamos hacerlo, eso debe ser de manera natural. No solamente dando, que sí, ¿cómo no daríamos? ¿Pueden haber una iglesia que no invierte en la extensión del Evangelio? ¿Puede haber una iglesia? ¿Conoces una iglesia que no levantan ofrendas para extender el Evangelio? ¿Hay iglesias así? Si hay iglesias así, no sabemos. ¿Por qué no hacen lo más importante, que es orar, dar y de repente ir también? ¿Habrá iglesias que no están yendo al campo misionero? Que no salen ni siquiera a su Jerusalén, a menos a su Judea, a su Samaria o hasta lo último de la tierra. ¿Habrá iglesias así? Pues esa no es la definición de la iglesia que Dios nos ha enseñado. Esa no es iglesia. Una iglesia tiene que ser misionera. Una iglesia no asume el ser misionera. Una iglesia, si es iglesia, tiene que ser misionera. Porque si la iglesia no entiende lo que tiene que ser, nunca hará lo que tiene que hacer. Una iglesia que tiene que entender claramente cuál es su definición. Y su definición de la iglesia básicamente es orar por misiones, dar para misiones, ir al campo misionero, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también podemos nosotros enviar, podemos nosotros amar a los misioneros, podemos nosotros comunicarnos con los misioneros. Es más, podemos nosotros hacer también cuidado integral del misionero. ¿Saben lo que significa eso? Hoy en día se está diciendo que eso es lo que se requiere más en el campo misionero. En la última estadística que se hizo, el estudio del movimiento misionero de latinos, en este estudio, ¿saben cuánto porcentaje arrojó en este estudio? Que se hicieron de 10.000 iglesias latinoamericanas que enviaban misioneros. ¿Cuánto por ciento de los misioneros tiene un retorno anticipado? Se llama, ese es el problema hoy día que se ha nombrado así. ¿Cuántos de estos misioneros latinos tienen un retorno anticipado? ¿Saben cuánto? 30%. Se deben a muchos factores, pero uno de los factores es que no encuentran un cuidado integral del misionero. Como nos está diciendo nuestro hermano Felipe, no es fácil que un niño sea trasladado, menos un adolescente. Por eso ahí nacen los hijos de la tercera cultura, porque están en una cultura, pertenecen a otra cultura y ellos luego son movidos a otra cultura. Y ahora hay niños hasta de cuarta cultura. Y esos problemas puede ser un problema que ocasiona que los misioneros retornen del campo y no regresen. Se dice que de misioneros de los Estados Unidos, 50% son los que tienen retorno anticipado. El número es mayor.
Y eso es preocupante. La iglesia tiene que tomar su papel. Y no importa que tú no hayas enviado al misionero, ese es para nosotros el privilegio. Nunca juzgamos en nuestra iglesia, nunca juzgamos al misionero o a la iglesia que lo ha enviado diciendo, ellos tienen que hacer ese trabajo de cuidado integral. No nosotros, porque nosotros no hemos enviado a ese misionero. No, nunca hacemos eso. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Vamos, abrazamos al misionero, comemos con él, le visitamos en su casa, le apoyamos con proyectos misioneros y de alguna manera él siente un poco de cariño y le escuchamos, y a veces tenemos que hacer consejería también. Hermanos, en nuestra iglesia hay como un eslogan, decimos, nosotros no enviamos misioneros, nosotros vamos con ellos, porque les acompañamos. El acompañamiento del misionero es fundamental. Aquí hay hermanos que han estado en el campo misionero. Qué importante es que tu pastor llegue y que tu pastor te abrace. No solamente que mande las ofrendas, eso es importante, peor es si no manda. De hecho, que lleguen las ofrendas. Pero también qué bonito es cuando la iglesia hace un esfuerzo y llega al campo misionero. Ahora es más fácil movernos. Antes era muy caro, muy difícil. Ahora hay vuelos baratos y se puede hacer. Hermanos, yo quiero mostrarles, ya el tiempo terminó, y yo quiero mostrarles algunas imágenes de obreros que gracias a Dios del Perú se están moviendo. Y todos estos obreros que van a ver acá, y esto no se puede publicar, estas imágenes, con el cuidado, pero todos estos obreros del